valoración es fácil llegar a una concreción en el territorio, en el suelo, a nivel de proyecto. Para completar este breve repaso es imprescindible señalar la escala cartográfica sobre la que se han elaborado estos instrumentos. Los catálogos de paisaje y la cartografía de los planes territoriales se concretan a la misma escala, 1:50.000. Una escala suficiente y válida para visualizar la ordenación del territorio, pero muy alejada de las escalas de trabajo del urbanismo, que son las escalas de 1:5.000 para el ámbito municipal y 1.000 para los ámbitos urbanizados y urbanizables. Y por supuesto muy lejos de la escala de los proyectos que inciden en el paisaje. Estamos hablando ya ahí de proyectos, de obra, de parque. Que estamos hablando también de escalas de 1.000 hacia abajo, 1:100 incluso. Entonces, claro, la escala de la ordenación del paisaje nos queda un poco grande para ver ese detalle que permita concretar eso que dijimos en el ordenamiento, concretarlo en el territorio de manera concreta, es decir, para que se haga, para que se entienda en fácil. Es muy difícil ver un proyecto como una plaza, un parque, en un catálogo de paisaje que está a una escala de 1:50.000. Eso es lo que estamos criticando acá. Entre medio, acuérdense, está la planificación, algo que todavía no entramos y que vamos a entrar ahora en este siguiente párrafo. Ordenar o planificar no es lo mismo. Desde la experiencia del urbanismo y la ordenación del territorio, ordenar remite a la buena disposición en el espacio de los usos del suelo, es decir, cómo ordenamos el uso del suelo, ¿cierto? En relación a qué lo ordenamos, a la gente y a sus actividades. Una buena disposición nos obliga a identificar aquellos lugares que contienen valores que deben ser protegidos también de aquellos procesos de transformación del paisaje. Estos lugares, ¿no es cierto?, que van a ser protegidos o reservados pueden ser parques nacionales, reservas naturales, etc. Todo eso se encuentra en esos lugares protegidos. Muy interesante lo que decía una línea antes, una línea más arriba, sobre la disposición en el espacio de los usos de suelo en relación a la población y las actividades humanas. Reflexionen un poco sobre lo que pasa en Chile con eso. Los usos de suelo, la disposición de los usos de suelo, ¿está en relación a la población y sus actividades? Es decir, ¿es un correcto o adecuado orden territorial el que la mitad de la ciudad tiene que cruzar la mitad de Santiago para ir a sus respectivas actividades laborales? Bueno, eso nos permite entender, esta reflexión nos permite entender el tipo de ordenamiento territorial que hay en Chile, si es que lo hay. Lo otro, al final de este párrafo hablábamos sobre los procesos de transformación de los paisajes. Ojo con la velocidad e intensidad de esos procesos de transformación. Es algo que vamos a revisar de manera detallada también. Planificar, en cambio, remite a la ordenación, pero también al cambio, al establecimiento de aquellas actuaciones a realizar en el tiempo y que son necesarias para alcanzar ciertos objetivos. Evidentemente, cuando planifico tengo un objetivo, un horizonte, y tengo que planificar, es decir, establecer una hoja de ruta, una agenda para llegar a esos objetivos. Los aspectos normativos o de programa son importantes, pero la concreción física es decisiva. Lo más cercano a esto es un plan regulador comunal, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Que es algo que tiene un objetivo. Esas zonificaciones, ¿verdad?, que están ahí con colores, tienen un objetivo, tienen una imagen objetivo incluso. Bueno, la concreción física es decisiva, sobre todo si lo que se persigue es la creación de paisajes. ¿Puede hacerse esto a la escala de los instrumentos de paisaje y de la ordenación territorial? Evidentemente esa es la discusión que nos plantea este escrito, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa ordenación, si ese instrumento de paisaje para ordenarse, ¿no es cierto?, que son los catálogos, las directrices, llega a este nivel de concreción física decisivo? Proyectar o planificar el paisaje. En el otro extremo del debate se sitúan los trabajos y proposiciones presentadas en la Bienal Europea del Paisaje, que estamos hablando ya
de proyectar el paisaje, ¿verdad? Una pregunta para que la conversemos en clase. ¿Tenemos Bienal de Paisaje en Chile? ¿Tenemos Bienal de Paisaje en Latinoamérica? Averígüenlo, porque a lo mejor se llevan una sorpresa. Bueno, la primera Bienal Europea o Internacional del Paisaje se llevó a cabo en el 99, un año antes de la firma del Convenio Europeo del Paisaje. Las bienales se han dedicado casi monográficamente al proyecto de arquitectura del paisaje. Los españoles dicen paisajístico ahí, cuando diga paisajístico está hablando para nosotros de arquitectura del paisaje. Es un tema de allá, ¿no es cierto? Y demuestran una y otra vez que son capaces de incorporar tanto las cuestiones que afectan a la sostenibilidad como al espacio público y la ciudad. En estos años, las administraciones firmantes del Convenio Europeo del Paisaje se han centrado sobre todo en el establecimiento de los protocolos para clasificar los paisajes a escala geográfica, es decir, cómo identificamos y después clasificamos los paisajes a una escala geográfica, es decir, a nivel de ordenamiento. Y eso se hace a través de ese instrumento que hablábamos antes en el documento, que se llama Cartas de Paisaje. Bueno, esa es una de las cosas que se ha centrado, y la otra es la sensibilización a la población sobre sus valores. Es decir, casi 20 años sensibilizando a la población sobre los valores del paisaje. Y en paralelo, identificando y clasificando paisajes. O sea, ya llevamos 20 años atrasados en ese tema porque nosotros no hemos empezado ni lo uno ni lo otro. Voy a saltar un poco toda esta parte de la Bienal para pasar. Lo único en profundidad, no todo es interesante, pero en profundidad es destacar que el Premio Europeo del Paisaje Rosa Barba es algo que nos puede hacer entender muy bien la evolución de la arquitectura del paisaje en Europa. Y los invito a ver eso. Yo les incluí en la clase la dirección web de la Bienal Internacional de Paisaje, donde pueden ver, por ejemplo, todas las ediciones anteriores y todos los ganadores del premio Rosa Barba también. Bueno, después vienen cómo se han llamado las bienales, y desde aquí sí seguimos. La Bienal del 2012 se enfrentó a su propio discurso porque se llamaba la Bienal versus Bienal. Se movía cómodamente en la emoción de lo incierto y en las dificultades epistemológicas de la arquitectura del paisaje, gracias a la fortaleza que se exhibe en la práctica, ¿no es cierto?, en los proyectos. Y no, estamos hablando de Europa, ¿verdad? No sé si en Latinoamérica, ¿no es cierto?, hay una fortaleza en los proyectos de arquitectura del paisaje, es discutible. Bueno, los premios Rosa Barba son una muestra de ello. El premio más importante fue el del 99 a Peter Latz, arquitecto del paisaje que estuvo en Chile en el año 2010 para la conferencia regional de la Federación Internacional de Arquitectura del Paisaje. Estuvo dando una charla. Ese premio se le dio por la restauración de una antigua zona industrial, el Parque Duisburg, que los invito a mirarlo, ¿no es cierto?, a buscarlo ahí en Google. Y en ese momento, ese proyecto asumió un reto, ¿no es cierto?, que eran los retos de ese momento. ¿Cuál? El dar sentido a los espacios perdidos de la ciudad para reinventar con ellos el paisaje. Y esto es algo fundamental. O sea, esa frase yo la voy a marcar y la voy a colocar más grande porque es lo que nosotros hacemos como arquitectos del paisaje. Dar sentido a los espacios, en este caso, ¿no es cierto?, la problemática era un espacio perdido, pero dar sentido a los espacios de la ciudad para reinventar con ellos el paisaje. Hay que entender bien primero lo que es paisaje para comprender esta frase. En el otro extremo, encontramos un proyecto de restauración de Tudela Culip, que era un antiguo resort, el Club Med, en el Parque Natural de Cap de Creus, que es una situación también muy impresionante que yo les dejé colgado en el aula virtual un par de videos. Es realmente monumental esta obra, ¿no es cierto?, que lo que hace es recuperar un paisaje primigenio de un lugar hasta sus últimas consecuencias. No les quiero adelantar porque quiero que lo vean, pero este lugar
el Parque Natural Cap de Creus, que tiene una formación geológica bien impresionante. Incluso fue lugar de inspiración para Salvador Dalí. Por ahí uno de los videos lo menciona. Así que veanlo. Y si no, lo vemos en clase, pero vean. Retomamos las proposiciones de la Bienal, al igual que las propuestas del Observatorio del Paisaje de Cataluña, que es el máximo exponente de las posturas que hemos comentado en la primera parte del artículo. Esa es la importancia del Observatorio del Paisaje de Cataluña. O sea, el máximo exponente del ordenamiento del paisaje en España. Y tal vez uno de los más importantes, y sin duda uno de los más importantes de Europa. Bueno, por eso vamos a trabajar con ellos. Bueno, se sitúan, el observatorio, ¿no es cierto?, y las propuestas de la Bienal se sitúan en los extremos de un juego de la cuerda del tira y afloja, que dejan en el centro un espacio por desarrollar, lo que yo les comentaba, la planificación. Entre la ordenación y el proyecto se sitúa la planificación del paisaje. Entre la ordenación del paisaje y el proyecto de arquitectura del paisaje se sitúa la planificación del paisaje. Lo reitero. Y esto también lo vamos a dejar en negrita para que no se olvide. En el curso vamos a ver, ¿no es cierto?, desde la ordenación del paisaje para luego ir aterrizando hacia la planificación hasta llegar, ojalá, a un proyecto, a lo menos a un nivel de propuesta conceptual. Bueno, entonces, entre la ordenación y el proyecto se sitúa la planificación del paisaje, que apuesta por recrear el paisaje como tarea, sin reducir su acción a la concreción tangible de un solo momento. En la cuestión del paisaje falta construir una arquitectura disciplinar que contemple todas las facetas, desde la ordenación del proyecto, desde la ordenación al proyecto, pasando por el planeamiento. La planificación como acto programático, como un libro de ruta, como una propuesta de encauzamiento, aparece como el eslabón de enlace entre uno y otro extremo de la cuerda, es decir, entre la ordenación del paisaje y el proyecto de paisaje. Ojalá nosotros en el curso podamos pensar siempre desde esta trilogía, ¿no es cierto?, desde este eslabón de enlace